El objetivo de este vídeo es mostrar el montaje a pequeña escala de una pila galvánica o voltaica, para obtener corriente eléctrica como consecuencia de una reacción química. En primer lugar, se llenarán las tres celdillas, cada una con su electrolito. En este caso, se han elegido disoluciones de nitrato de plomo, sulfato de zinc, y sulfato de cobre. Se coloca la tapa que soporta los tres electrodos metálicos correspondientes a cada disolución: plomo, zinc y cobre. Y para cada pila se conectan dos de los electrodos al voltímetro mediante un cable y una pinza tipo cocodrilo. A continuación, se prepara el puente salino, utilizando un tubo en U y rellenando con disolución de nitrato de potasio 1 molar. Los orificios se tapan con unos trozos de algodón empapados en la misma disolución. Antes de tapar el otro orificio, es conveniente rellenar el tubo con más disolución de nitrato de potasio. Al dar la vuelta al tubo en U, no tiene que observarse ninguna burbuja en su interior. Introduzca el tubo en U en las dos celdillas unidas por el cable al voltímetro y anote el potencial en su cuaderno, en este caso 0,61 voltios. Saque el puente salino y renuévelo para cada pila. Una alternativa al tubo en U para construir el puente salino consiste en mojar un trozo de papel de filtro con la disolución de nitrato de potasio. Introduzca los extremos en cada una de las dos celdillas y anote en su cuaderno el potencial medido en el voltímetro. Observe que en este caso la pantalla del polímetro indica 0,60 voltios. Para realizar la segunda pila, cambie el cable a otro electrodo metálico y renueve el puente salino mojando un nuevo papel de filtro con disolución de nitrato de potasio. Introduzca el puente en las dos celdillas correspondientes y anote el voltaje en su cuaderno. Para realizar la tercera pila, proceda del mismo modo con la última combinación de pares. Si después de introducir el puente salino en las disoluciones correspondientes no hay variación en el voltaje, revise que todos los cables están bien conectados a los electrodos. Apague el aparato y desenchufe los electrodos. Por último, quite la tapa y lleve las celdillas dentro de su soporte a la zona de reciclado.